¿Alguna vez has sentido que falta una pieza? Lees a los grandes maestros, aplicas sus técnicas con fervor, repites las afirmaciones hasta que tu voz se cansa. Y sí, ves cambios, destellos de luz. Pero en lo más profundo, en ese rincón silencioso de tu alma, sabes que hay algo más. Un eslabón perdido, una clave que podría cambiarlo todo. Yo sentí eso durante años, devorando cada palabra de Joseph Murphy, creyendo que había tocado el techo de su sabiduría, hasta que un susurro del destino, o quizás del propio Murphy desde otra dimensión, me llevó a encontrar algo que él simplemente no llegó a compartir con el mundo, algo que hoy, y solo hoy, estoy listo para revelar. Porque esta no es solo una enseñanza, es la llave maestra de una alquimia interior tan poderosa que podría hacer temblar los cimientos de lo que crees saber sobre ti mismo y el universo. Mi viaje con Joseph Murphy no comenzó ayer. Fueron años, décadas incluso, sumergido en sus libros, en sus conferencias grabadas con ese eco del pasado, en cada palabra que prometía un poder ilimitado que yacía latente en la mente subconsciente. Y no me malinterpreten, los milagros ocurrieron. Vi puertas abrirse donde solo había muros. Vi la escasez transformarse en abundancia, con una fluidez que desafiaba toda lógica. Sentí la paz instalarse en rincones de mi alma que antes eran pura tormenta. El poder de la oración científica, la ley de la creencia, la maestría de la visualización, todo funcionaba tal como él lo había prometido. Me convertí, o eso creía, en un testimonio vivo de su sabiduría. Podía recitar pasajes enteros de El poder de la mente subconsciente como si fueran mi propio evangelio, y en muchas áreas de mi vida la transformación era innegable, casi palpable. Mis amigos, mi familia, incluso escépticos endurecidos, no podían negar que algo había cambiado en mí, que una fuerza invisible parecía guiar mis pasos y materializar mis intenciones más profundas. Pero la vida, en su infinita sabiduría, tiene una forma curiosa de recordarte que siempre hay más, que la cima de una montaña es solo la base de la siguiente. Y así, después de años de aplicar con devoción todo lo que Murphy había enseñado tan generosamente, comencé a sentir un límite. No era un fracaso, no era una regresión, sino una especie de techo invisible, una membrana sutil pero increíblemente resistente que separaba la manifestación externa de una transmutación interna más profunda. Podía cambiar mis circunstancias, sí, podía atraer salud, prosperidad, relaciones armoniosas, pero había algo en la raíz de mi ser, un núcleo de angustia existencial, un patrón de sufrimiento antiguo que, aunque mitigado, seguía ahí, como una sombra persistente que ninguna luz de afirmación parecía disolver por completo. Era como si estuviera puliendo el exterior de una vasija, dejándola brillante y hermosa, pero sin poder acceder realmente al alfarero que la moldeó, sin poder cambiar la arcilla misma de la que estaba hecha. Esta sensación se volvió particularmente aguda durante un periodo de mi vida en que, a pesar de toda la correcta aplicación de las leyes mentales, me enfrenté a una pérdida que me desgarró el alma de una forma que ninguna técnica parecía poder consolar verdaderamente. El dolor no era solo emocional, era físico, era espiritual, era una grieta en la mismísima estructura de mi ser. Recé, afirmé, visualicé la paz, la aceptación, la superación, y aunque lograba momentos de alivio, la herida profunda seguía supurando, recordándome que había un territorio dentro de mí que los mapas de Murphy, tal como los conocía, no parecían cubrir del todo. Fue entonces cuando una pregunta comenzó a obsesionarme, a susurrarme en las horas silenciosas de la noche. ¿Era esto todo? ¿Era el vasto conocimiento de Murphy sobre el subconsciente simplemente una herramienta para moldear la realidad externa y calmar la mente consciente,
¿O existía una capa más profunda, una aplicación de ese poder que él apenas había insinuado, una verdadera alquimia del ser? Una transmutación no solo de lo que tenemos o hacemos, sino de lo que fundamentalmente somos. Recordaba destellos en sus obras, frases casi perdidas entre capítulos, donde hablaba de la transformación radical del yo, de la unidad con el infinito, de un poder que iba más allá de la mera sugestión o la fe en un resultado. Eran como migajas de pan que ahora, en mi desesperación y mi anhelo, comenzaban a brillar con una nueva luz. Comencé una búsqueda diferente. Ya no buscaba más técnicas, sino una comprensión más profunda, una conexión más íntima con la mente del propio Murphy. Releí sus obras con una lupa, no buscando el qué, sino el por qué detrás de sus palabras, el cómo no dicho. Me sumergí en biografías, en artículos olvidados, en cualquier cosa que pudiera ofrecerme una pista sobre el hombre detrás del maestro, sobre sus propias luchas, sus propias revelaciones más íntimas. Sentía, con una certeza que me oprimía el pecho, que un hombre que había desentrañado tan magistralmente los misterios del subconsciente debía, por fuerza, haber conocido, o al menos vislumbrado, una clave para la transformación más radical, para esa alquimia interior que convierte el plomo de nuestro sufrimiento más arraigado en el oro puro de la conciencia divina. Y fue en medio de esa búsqueda febril, en un viejo mercado de libros usados, oliendo a polvo y a historias olvidadas, donde encontré un pequeño folleto, casi desintegrándose, con una transcripción de una charla que Murphy dio en los años 50 a un grupo muy reducido, casi secreto, en Nueva York. No era un texto conocido, no figuraba en sus bibliografías oficiales. Y allí, en una frase casi casual, al final de una respuesta a una pregunta que ni siquiera estaba completamente transcrita, leí algo que hizo que todo mi cuerpo vibrara como si hubiera tocado un cable de alta tensión. Hablaba de una resonancia del alma que precedía a toda creencia, una firma vibratoria que, si no se alquimizaba desde su raíz, ninguna manifestación externa podría ser verdaderamente satisfactoria o permanente. No explicaba cómo, no daba la técnica. Solo dejaba caer la idea, como una semilla enigmática, pero para mí, en ese momento, fue como si el universo entero me hubiera guiado hasta ese susurro olvidado, el primer eco de la clave que estaba a punto de cambiarlo todo. Aquellas palabras, resonancia del alma, firma vibratoria, se incrustaron en mi mente como fragmentos de un meteorito incandescente. Ya no podía leer a Murphy de la misma manera. Cada frase que antes me parecía clara y directa, ahora la escudriñaba, buscando un doble fondo, un significado oculto que apuntara a esa misteriosa alquimia interna. Me sumergí de nuevo en sus obras más conocidas, pero esta vez con una linterna diferente, buscando no la instrucción, sino la transmisión silenciosa entre líneas. ¿Dónde más había hablado de esta firma? ¿Qué quería decir con una resonancia del alma que precedía a la creencia? Era como perseguir un fantasma. Sus enseñanzas públicas eran un faro de claridad sobre el poder del pensamiento, la fe y la imaginación para moldear el subconsciente y, por ende, la realidad externa. Pero esto se sentía diferente, más fundamental, como si estuviera hablando del ADN mismo, de nuestra conciencia, de la nota fundamental que emitimos al universo antes incluso de formular un pensamiento consciente. Pasé semanas, meses en bibliotecas, buscando ediciones raras, comparando traducciones, intentando rastrear el origen de esa charla casi clandestina. Me adentré en textos de alquimia clásica, buscando paralelos entre la transmutación de los metales y esta alquimia del ser que Murphy había susurrado. Leí a los neoplatónicos, a los gnósticos, a los místicos orientales, buscando ecos de esta firma vibratoria. Encontré conceptos fascinantes, sin duda, el logos de Filón,
el Nous de Plotino, el Atman de los Vedas, todos parecían rozar la idea de una esencia individual que resuena con el todo, pero eran, en su mayoría, filosofías complejas, construcciones intelectuales que, aunque bellas, no me ofrecían la llave práctica que mi alma anhelaba. Sentía que me estaba perdiendo en un laberinto de erudición, acumulando conocimiento que inflaba mi mente, pero dejaba mi corazón igual de sediento, mi núcleo de angustia igual de intacto. La firma vibratoria seguía siendo un enigma esquivo, una melodía que podía casi oír, pero cuya partitura se me escapaba. Empecé a dudar. ¿Y si había sido solo una frase lanzada al aire por Murphy? Una metáfora poética sin un significado más profundo o una técnica aplicable. Estaba persiguiendo una quimera, proyectando mi propia necesidad de una respuesta más allá de lo que él realmente había ofrecido. El desaliento, ese viejo conocido, comenzó a rondarme. Quizás la transformación radical era solo para unos pocos elegidos, para santos o avatares, y el resto de nosotros debíamos contentarnos con pulir la superficie de nuestras vidas. Pero entonces, en un momento de quietud, mientras sostenía aquel viejo folleto entre mis manos, recordé algo fundamental sobre Joseph Murphy. Él no era un mero teórico, era un hombre de profunda experiencia espiritual, un místico práctico que había dedicado su vida a explorar los reinos interiores. Sus métodos, aunque presentados con lógica y simplicidad, nacían de una vivencia directa, de una inmersión en las profundidades del subconsciente. Y si él había hablado de una resonancia del alma, era porque de alguna manera la había experimentado, la había tocado. Fue entonces cuando una nueva intuición comenzó a tomar forma en mí, una idea que me sacó del laberinto de los libros y me devolvió al único lugar donde la verdadera alquimia puede ocurrir, mi propio interior. Comprendí que esta clave no se encontraría en un análisis intelectual de sus palabras, ni en la comparación con otras doctrinas. Si existía una técnica, un método para acceder y transmutar esa firma vibratoria, debía ser algo que se practicara, que se sintiera, que se viviera desde adentro. Murphy, con su insistencia en la sensación como el secreto de la oración y la manifestación, debía haber conocido una forma de sentir esa firma fundamental, esa nota primordial del ser. Y si la alquimia que él insinuaba no era una adición compleja a sus enseñanzas, sino una profundización radical de sus principios más básicos, una forma de llevar la sensación a un nivel que trascendiera la mera imaginación de un deseo cumplido, para tocar la esencia misma de quien siente. Con esta nueva perspectiva, volví a sus oraciones, a sus meditaciones guiadas, a sus afirmaciones, pero ya no como un estudiante que busca aplicar una fórmula, sino como un detective del alma que busca una vibración específica. Y entonces, una noche, mientras reescuchaba una de sus charlas menos conocidas sobre la naturaleza del yo soy, una en la que su voz parecía cargada de una unción particular, algo hizo clic. Hablaba de la importancia de retirar la atención del mundo de los efectos y anclarla en la causa primera, en la presencia infinita dentro de nosotros. Y en un momento dado dijo: antes de pedir, antes de afirmar, debes convertirte en la encarnación silenciosa de la paz que ya eres, del poder que ya posees, de la sabiduría que te habita. No es pensar en ello, es serlo en cada fibra, en cada célula, hasta que tu cuerpo entero resuene con esa única verdad. No usó las palabras firma vibratoria, pero la descripción, la sensación que transmitía, era la de una sintonización profunda, una recalibración del ser a su estado original, a su nota fundamental antes de todas las distorsiones del miedo y la creencia limitante. La alquimia, me di cuenta de repente, no era tanto transformar el plomo en oro, sino reconocer que el plomo de nuestro sufrimiento y nuestras limitaciones era en esencia oro que había olvidado su propia naturaleza
que había comenzado a vibrar en una frecuencia distorsionada. La firma vibratoria era nuestra esencia dorada y la resonancia del alma era el proceso de recordarla, de volver a vibrar en ella conscientemente. Esto no era una técnica simple de pensar y enriquecerse, aunque eso también tuviera su lugar. Esto era algo más. Era la ciencia sagrada de la transmutación del yo, la clave para no solo cambiar lo que vemos en el espejo de la vida, sino para cambiar al que mira. Y supe con una certeza que esta vez no oprimía, sino que expandía mi pecho, que el camino para entender y aplicar esta clave no sería fácil ni rápido. Exigiría más que leer o intelectualizar. Exigiría un descenso valiente a mi propio laboratorio interior, una disposición a enfrentar las disonancias de mi propia firma vibratoria para, con suerte, redescubrir la melodía original de mi alma. A decisão estava tomada. Se Joseph Murphy havia apenas roçado a superfície de uma alquimia interior nos seus escritos públicos, e se a verdadeira chave para essa transmutação residia na assinatura vibratória de cada alma, então eu me dedicaria a descobrir como acessar, compreender e, quem sabe, refinar a minha. Abandonei por um tempo a busca externa por respostas e me voltei para o único laboratório que realmente importava, o silêncio do meu próprio ser. Preparei-me para uma jornada sem mapas, guiado apenas por aquela intuição incandescente de que havia um ouro escondido sob as camadas de minha personalidade construída, sob os escombros de minhas dores não resolvidas. Sabia instintivamente que este não seria um caminho de visualizações prazerosas, de futuros ideais, nem de afirmações que buscassem apenas um consolo superficial. Seria, em vez disso, um mergulho nas profundezas, talvez turvas e desconfortáveis, da minha própria frequência fundamental. Meus primeiros experimentos foram um deserto de frustrações. Sentava-me em meditação, tentando sentir essa tal firma vibratória, essa resonância del alma. Pero ¿qué se supone que debía sentir? Un zumbido sutil, una melodía interna, una revelación mística instantánea. Lo único que encontraba era el bullicio incesante de mi mente, listas de pendientes, recuerdos aleatorios, juicios autocríticos y una impaciencia creciente que gritaba que estaba perdiendo el tiempo. Intentaba forzar la calma, silenciar los pensamientos, como si la quietud fuera una presa a ser conquistada. Pero, como bien enseñó Murphy, aquello a lo que te resistes, persiste. Cuanto más luchaba por el silencio, más ruidosa se volvía mi cabeza. Cuanto más intentaba sentir algo profundo y esotérico, más superficial y banal me parecía mi propia experiencia interna. Hubo momentos en que la duda volvía con fuerza, susurrando que quizás estaba equivocado, que esa charla perdida de Murphy era solo eso, una charla, y que yo estaba construyendo castillos en el aire a partir de unas simples palabras. Pero la intuición, esa brújula del alma, seguía apuntando en la misma dirección. Decidí cambiar de táctica. En lugar de buscar una vibración específica, comencé a simplemente observar lo que ya estaba vibrando en mí, sin juicio, sin intentar cambiar nada. Y fue entonces cuando el verdadero trabajo alquímico comenzó, no con visiones celestiales, sino con el reconocimiento honesto de mis propias disonancias. Al aquietarme lo suficiente no para encontrar paz, sino para permitir que todo mi ruido interno emergiera, comencé a percibir las verdaderas notas que componían mi firma vibratoria actual. Y, para mi consternación, muchas de esas notas eran dolorosamente desafinadas. Sentí la vibración subterránea de un miedo antiguo a la escasez, un eco de inseguridades infantiles que yo creía superadas. Percibí la resonancia áspera de una autoexigencia implacable, una voz interna que nunca estaba satisfecha, que siempre pedía más, mejor, perfecto.
Toqué la frecuencia densa de una tristeza no llorada, la de pequeñas y grandes pérdidas que había racionalizado pero no verdaderamente sentido y liberado. Fue un encuentro brutalmente honesto con mi propia sombra vibracional. No era agradable, no era iluminador en el sentido romántico del término. Era como mirar de frente el plomo del que hablaban los alquimistas, la materia prima, cruda y pesada, de mi propio ser no resuelto. Y en ese momento, las enseñanzas de Murphy sobre la oración y el sentimiento adquirieron una nueva dimensión, una profundidad que antes se me escapaba. Cuando él hablaba de sentir la realidad del estado deseado, comencé a preguntarme, ¿y si antes de poder sentir la realidad de la paz, de la abundancia, de la salud perfecta, uno debía primero atreverse a sentir honestamente la realidad de la propia disonancia, de la propia firma vibratoria actual, por incómoda que fuera? Y si la verdadera alquimia no consistía en imponer una nueva vibración sobre la vieja, sino en transformar la vibración existente desde su raíz, permitiendo que sus notas discordantes se resolvieran en una nueva armonía. Recordé sus palabras sobre el poder del yo soy. Antes lo había usado como una afirmación de poder, casi como un conjuro. Yo soy fuerte, yo soy abundante. Pero ahora, en la quietud de mi laboratorio interior, comencé a experimentar con el yo soy de una forma diferente. No como una declaración, sino como una pregunta vibracional. ¿Quién soy yo realmente debajo de todas estas capas de miedo, de creencias, de historias? ¿Cuál es la nota fundamental de ese yo soy antes de todas las distorsiones? Y en un instante fugaz, casi imperceptible, mientras sostenía esa pregunta sin esperar respuesta, sentí algo. No fue una visión, ni una voz, fue una calma. Una calma que no era ausencia de ruido, sino una presencia subyacente, un silencio vivo que parecía ser el lienzo sobre el cual todas mis otras vibraciones, armoniosas o no, estaban pintadas. Era increíblemente sutil, como la nota más grave de un órgano de catedral, una que sientes más en el pecho que en los oídos. Y por un instante, solo un instante, sentí que esa era la resonancia del alma, el punto de quietud desde donde toda verdadera transformación debía comenzar. No era una solución mágica, no era la clave completa, pero era el umbral. Era la primera vez que sentía, sin lugar a dudas, que había tocado algo real, algo que iba más allá de mi mente y mis emociones cotidianas. Comprendí entonces que la única clave que Murphy quizás no compartió explícitamente en sus obras más populares no era una técnica secreta o una fórmula mágica olvidada. Era más bien un proceso alquímico profundo y radicalmente personal, el proceso de volverse consciente de la propia firma vibratoria fundamental, de abrazar sin juicio sus disonancias y de aprender a sintonizar conscientemente con la resonancia del alma, ese yo soy puro y primordial como el verdadero agente de transmutación. Este era el verdadero significado de la sensación de la que tanto hablaba Murphy. No solo sentir un deseo cumplido, sino sentir la verdad de quién eres en tu núcleo más profundo, y desde esa sensación permitir que la alquimia ocurriera. El camino apenas comenzaba, y una nueva capa de la búsqueda se abría ante mí. Si esta era la naturaleza de la clave, ¿cómo se trabajaba conscientemente con esas disonancias una vez identificadas? ¿Cómo se fortalecía esa conexión con la resonancia primordial del alma hasta que se convirtiera no en un destello fugaz, sino en el estado permanente del ser? Haber atisbado esa resonancia del alma, ese silencio vivo subyacente, fue como encontrar la entrada a una caverna secreta llena de tesoros prometidos. Pero una cosa es encontrar la puerta y otra muy distinta es aprender a navegar la oscuridad interior, a trabajar con las disonancias que había identificado en mi propia firma vibratoria.
No bastaba con saber que mi miedo a la escasez o mi autocrítica implacable eran notas desafinadas en la sinfonía de mi ser. La pregunta candente era: ¿cómo se afinan esas cuerdas? ¿Cómo se transmuta el plomo vibracional de viejos dolores y creencias limitantes en el oro de una conciencia liberada? Volví a Murphy, pero esta vez sus palabras sobre sentir adquirieron un matiz que antes me era invisible. Sentir es el secreto, repetía él incansablemente. Pero, ¿y si ese sentir no se limitaba a evocar la emoción de un deseo cumplido, como yo y tantos otros habíamos practicado con mayor o menor éxito? ¿Y si la verdadera alquimia que Murphy quizás solo compartió con unos pocos, o que yace codificada en sus metáforas más profundas, implicaba algo mucho más valiente: la disposición a sentir plenamente la vibración de la propia sombra, no para regodearse en ella, sino para conocerla, para abrazarla con la luz de la conciencia y desde ahí permitir su transmutación? Recordé cómo Murphy a menudo enfatizaba la importancia de la no resistencia, de evitar la lucha mental, de la reversión del esfuerzo. Podría ser que la primera etapa de esta alquimia interior fuera, paradójicamente, una rendición radical a la propia disonancia. No una resignación pasiva, sino una aceptación intrépida de lo que es en mi campo vibratorio, sin juicio, sin la urgencia de arreglarlo inmediatamente. Decidí experimentar. Elegí una de las vibraciones más persistentes y dolorosas que había identificado: esa autoexigencia feroz, esa voz interna que susurraba constantemente que yo no era suficiente, que siempre faltaba algo. En lugar de combatirla con afirmaciones de «yo soy suficiente», lo cual a menudo se sentía como poner una capa de pintura fresca sobre madera podrida, me propuse simplemente sentirla. En mis momentos de quietud, invitaba a esa vibración a manifestarse. Al principio era insoportable. Oleadas de ansiedad, de vergüenza, de una tristeza antigua me invadían. Mi instinto era huir, distraerme, volver a las viejas herramientas de pensamiento positivo forzado. Pero perseveré, respirando a través de la incomodidad, observando la tormenta emocional como un testigo silencioso, sin identificarme con ella, pero sin rechazarla. Fue en ese espacio de observación sostenida y aceptación valiente donde algo comenzó a cambiar. Al no luchar contra la vibración de la autoexigencia, al permitirle ser dentro de mi campo de conciencia, sin alimentarla con más juicio, su energía pareció perder parte de su carga, de su poder compulsivo. Era como sostener un metal al fuego. La conciencia pura, esa resonancia del alma que había vislumbrado, actuaba como el fuego alquímico. No quemaba para destruir, sino para purificar, para separar la esencia de la escoria. Descubrí que estas vibraciones sombra estaban compuestas en gran medida por energía emocional cristalizada, por memorias no procesadas, por decisiones antiguas tomadas desde el miedo. Al sentirlas plenamente, sin resistencia, esa energía congelada comenzaba a derretirse, a fluir de nuevo. Las lágrimas venían, a veces sin motivo aparente, o una profunda sensación de cansancio, como si mi cuerpo estuviera liberando pesos que había cargado durante décadas. Entonces, y solo entonces, cuando la intensidad de la vibración discordante comenzaba a amainar, introducía conscientemente la resonancia del yo soy puro, esa calma primordial que había tocado, no como una forma de tapar la herida, sino como un bálsamo aplicado sobre una herida que ya había sido limpiada por el fuego de la aceptación. Imaginaba esa presencia serena envolviendo la vibración de la autoexigencia, no para aniquilarla, sino para integrarla, para recordarle que ella también formaba parte de un todo mayor, que su aparente maldad era solo una distorsión de una energía originalmente neutra.
Comencé a entender que la alquimia interior no se trataba de eliminar partes de uno mismo, sino de transmutar su vibración, de elevar su frecuencia hasta que resonara en armonía con la nota fundamental del alma. La firma vibratoria no era una condena inmutable, sino un instrumento dinámico, capaz de ser afinado y refinado a través de la conciencia y la intención amorosa. Este proceso era lento, arduo y requería una honestidad brutal conmigo mismo. No había atajos. Hubo días en que me sentía abrumado, en que las viejas sombras parecían más fuertes que nunca. Pero la clave, descubrí, estaba en la persistencia gentil, en volver una y otra vez a ese espacio de observación ecuánime y aceptación compasiva. Y gradualmente comencé a notar cambios reales, no solo en mis circunstancias externas, sino en mi forma de ser en el mundo. La voz de la autoexigencia no desapareció por completo, pero perdió su veneno, su poder de secuestrar mi paz interior. Se volvió más como un susurro lejano, una vieja melodía que ya no me sentía obligado a bailar. En su lugar, comenzó a emerger una sensación de autoaceptación tranquila, una espaciosidad interna que no dependía de mis logros o fracasos. Me di cuenta de que la oración científica de Murphy, cuando se practicaba desde este lugar de profunda alineación interna, después de haber trabajado alquímicamente con las propias sombras vibratorias, adquiría una potencia inimaginable. Ya no era un intento de convencer a un poder externo, sino una resonancia directa con la inteligencia infinita del subconsciente, que respondía no a la súplica, sino a la clara y purificada vibración del ser. La clave no era una sola cosa, sino este delicado y poderoso proceso, el coraje de sentir lo que duele, la sabiduría de abrazarlo con la conciencia y la fe para permitir que la resonancia primordial del alma lo transmute. Estaba empezando a saborear el oro de la alquimia interior, una libertad que no venía de cambiar el mundo, sino de transformar al que lo experimentaba. El trabajo en la forja interior, esa lenta y a veces dolorosa transmutación de mis sombras vibratorias, no era un mero ejercicio de introspección sin consecuencias en el mundo tangible. Al principio, los cambios eran sutiles, casi imperceptibles para un ojo no entrenado en la observación de las delicadas danzas de la energía. Notaba una mayor espaciosidad en mi mente, una calma que persistía incluso ante las pequeñas tormentas cotidianas que antes solían desestabilizarme. Las situaciones o personas que antes actuaban como gatillos, disparando viejas reacciones de miedo o irritación, parecían haber perdido su carga, su poder sobre mí. Era como si, al cambiar la nota fundamental de mi ser, el universo entero hubiera ajustado sutilmente su orquestación a mi alrededor para mantener la armonía. Ya no me sentía tanto una víctima de las circunstancias, sino un observador más ecuánime, capaz de navegar los vaivenes de la vida con una nueva resiliencia que brotaba de un centro interior más firme y sereno. Fue entonces cuando comencé a experimentar un fenómeno que solo puedo describir como un aumento significativo de la sincronicidad y el flujo. Pequeñas ayudas inesperadas aparecían justo cuando las necesitaba. Conversaciones aparentemente casuales me traían la información precisa que andaba buscando. Soluciones a viejos problemas comenzaban a delinearse con una facilidad que me dejaba perplejo. Era como si, al limpiar las obstrucciones en mi propio campo energético, hubiera abierto canales para que la inteligencia infinita del universo pudiera operar más libremente en mi vida. Y esto me llevó a reconsiderar las enseñanzas de Murphy sobre la manifestación desde una perspectiva completamente nueva. Sus técnicas de visualización, la disciplina de la afirmación, el imperativo de sentir la realidad del deseo cumplido, todo ello seguía siendo válido, pero ahora lo veía no como herramientas para forzar mi voluntad sobre el universo o para convencer a mi subconsciente a través de la repetición, sino como formas de sintonizar mi firma vibratoria
ahora más purificada, con la resonancia de una realidad deseada. El sentir del que hablaba Murphy ya no era un esfuerzo por evocar una emoción artificial sobre un fondo de duda o miedo. Ahora, habiendo enfrentado y comenzado a transmutar esas vibraciones discordantes, el sentir se volvía más auténtico, más profundo, más encarnado. Era como afinar un instrumento. Primero debes limpiar el óxido y reparar las cuerdas rotas, el trabajo alquímico con las sombras, para que luego, al tocar la melodía de tu deseo, la visualización y el sentimiento, el sonido sea claro, puro y resonante. Descubrí que la verdadera potencia de los métodos de Murphy no residía tanto en la técnica en sí, sino en el estado de ser del practicante. Y la única clave que él quizás no detalló explícitamente era precisamente este trabajo previo de alquimia interior, esta purificación de la propia firma vibratoria. Porque solo un ser que ha comenzado a transmutar su propio plomo interno puede verdaderamente sentir y sostener la vibración del oro de sus más altos anhelos sin crear una disonancia interna que sabotee el proceso. Permítanme compartir una experiencia que ilustra esto de una manera que las palabras apenas pueden rozar. Durante años, arrastré una situación profesional que se había convertido en una fuente constante de frustración y estancamiento. Era un proyecto en el que había invertido mucho tiempo y energía, pero que, a pesar de mis mejores esfuerzos, aplicando todas las técnicas de manifestación que conocía, simplemente no avanzaba. Se sentía bloqueado por fuerzas externas, por circunstancias que escapaban a mi control. Había visualizado el éxito, afirmado mi capacidad, sentido la gratitud por su realización, pero nada sustancial cambiaba. Era uno de esos techos invisibles que mencioné antes. Sin embargo, después de varios meses inmerso en este trabajo de alquimia interior, enfocándome no en cambiar el proyecto, sino en transmutar las vibraciones internas que yo asociaba con él, un profundo miedo al fracaso heredado, una sensación de no merecimiento arraigada en viejas heridas, una autoexigencia que convertía cualquier esfuerzo en una carga, algo comenzó a ceder. No hice nada nuevo externamente respecto al proyecto. De hecho, casi lo había soltado en mi mente, absorto como estaba en la labor de mi propia forja interior. Y entonces, de la forma más inesperada, las piezas comenzaron a moverse. Una persona clave que antes se oponía, de repente cambió de parecer sin explicación aparente. Una oportunidad que se había cerrado se reabrió a través de un contacto imprevisto. Obstáculos que parecían insuperables comenzaron a disolverse como si nunca hubieran tenido una sustancia real. El proyecto no solo se desbloqueó, sino que floreció de una manera que superaba con creces mis visualizaciones originales, y lo hizo con una gracia, una fluidez y una falta de esfuerzo por mi parte que me llenaron de un asombro reverente. No había sido una lucha ganada, sino una danza a la que finalmente me había unido en el ritmo correcto. Comprendí entonces que la única clave no era una nueva forma de pedir, sino una nueva forma de ser. No se trataba de añadir otra capa de técnicas a mi arsenal de manifestación, sino de pulir el espejo de mi propia alma para que pudiera reflejar, sin distorsión, la luz de mis verdaderas intenciones y la armonía del universo. Era la purificación alquímica del vaso, mi propio ser, para que pudiera contener y irradiar la vibración de la realidad deseada sin quebrarse por sus propias impurezas. Quizás este era el secreto más profundo que Joseph Murphy, en su inmensa sabiduría, intentaba transmitirnos, no a través de fórmulas explícitas, sino a través de la esencia misma de su mensaje, que el cambio fundamental no es atraer algo hacia ti, sino convertirte vibracionalmente en aquello que deseas experimentar, de modo que la realidad externa no tenga más opción que obedecer a la nueva melodía de tu alma. El universo no te da lo que pides con palabras,
te devuelve el eco de lo que eres en tu vibración más íntima. Y cuando esa vibración ha pasado por el fuego purificador de la alquimia interior, su reflejo en el mundo es inevitablemente dorado. La revelación de que mi realidad externa comenzaba a danzar al son de mi música interior, una vez que me atrevía a afinar sus cuerdas más íntimas, fue solo el comienzo de una comprensión aún más profunda. Identificar mis disonancias, aquellas notas persistentes de miedo, autoexigencia o tristeza antigua, y aceptarlas sin juicio, había sido el primer paso crucial en esta alquimia del ser. Pero la pregunta que ardía en mi conciencia era, ¿qué venía después? ¿Cómo se trabajaba activamente con estas vibraciones una vez que emergían de las sombras? ¿Bastaba con observarlas? ¿O existían principios activos para su transmutación, para ayudar a que ese plomo interno se convirtiera verdaderamente en el oro de una conciencia expandida y unificada? Fue en la relectura atenta de las entrelíneas de Murphy y en la escucha cada vez más afinada de mi propio laboratorio interior que comencé a discernir dos principios fundamentales, dos movimientos complementarios en esta danza alquímica que me recordaban a las antiguas fases del solve et coagula de los alquimistas, disolver lo viejo y coagular o cristalizar lo nuevo. El primer principio, el solve, el poder disolvente, residía en la cualidad de la propia conciencia pura. Comprendí que esa resonancia del alma, esa presencia serena del yo soy que había atisbado, no era solo un estado pasivo de calma, sino un potentísimo agente de transformación. Era la luz misma de la conciencia que cuando se aplicaba de forma sostenida, amorosa y no enjuiciadora sobre una vibración densa o una emoción enquistada, comenzaba a disolver su estructura, a deshacer sus nudos energéticos. No se trataba de luchar contra la oscuridad, sino de inundarla de luz hasta que la oscuridad simplemente dejara de ser. Recuerdo haber trabajado con una ansiedad persistente que me acompañaba desde la infancia, una sensación difusa de que algo malo iba a ocurrir. Durante semanas, cada vez que esa vibración emergía, en lugar de intentar suprimirla o distraerme, simplemente la sostenía en el cálido abrazo de mi conciencia más profunda, esa que había aprendido a contactar en el silencio. No la analizaba, no la juzgaba, no intentaba entender su origen, simplemente estaba con ella, respirando en ella, permitiéndole existir dentro de ese espacio de amor incondicional que es la esencia del yo soy. Y lentamente, como un bloque de hielo bajo un sol gentil, la ansiedad comenzó a perder su forma, su solidez, su carga eléctrica. No desapareció de la noche a la mañana, pero su poder sobre mí disminuyó drásticamente, transformándose en una energía más fluida, casi neutra. Era como si la conciencia pura actuara como un solvente universal, capaz de diluir las cristalizaciones más antiguas del miedo. El segundo principio, el coagula, el poder de dar nueva forma, entraba en juego una vez que el espacio interior había sido parcialmente despejado por este disolver consciente. Se trataba de reafinar activamente la firma vibratoria, de sembrar y nutrir las notas de la armonía deseada en el terreno fértil del subconsciente, ahora más receptivo. Y aquí, la sensación de Murphy cobraba una nueva y vibrante importancia. No era solo sentir el deseo cumplido de forma genérica, sino aprender a generar y sostener deliberadamente las frecuencias específicas de los estados del ser que uno deseaba encarnar. La paz profunda, la gratitud expansiva, el amor incondicional, la confianza serena, la alegría vital. Esto iba más allá de la simple afirmación mental. Requería evocar la cualidad sentida de esas vibraciones en cada célula. Por ejemplo, si quería cultivar la paz, no solo repetía «estoy en paz», sino que buscaba en mi memoria un instante real de paz profunda,
o contemplaba la naturaleza, o escuchaba música que evocara esa frecuencia, y luego respiraba esa sensación, permitiendo que impregnara todo mi campo energético, que mi cuerpo la recordara y la encarnara. Era un acto de sintonización consciente, de elegir la nota que quería emitir al universo. Descubrí que la imaginación, cuando era santificada por esta intención pura y alineada con la resonancia del alma, se convertía en una herramienta alquímica de primer orden. Ya no la usaba solo para visualizar resultados externos, sino para visualizar el propio proceso de transmutación interna. Me veía a mí mismo como un alquimista en mi laboratorio interior, tomando las energías densas del miedo o la tristeza, y con el fuego de mi conciencia y el bálsamo de mi amor, transformándolas en luz pura, en vibraciones doradas que se integraban armoniosamente a mi ser. Veía mis células, mi ADN, respondiendo a estas nuevas frecuencias, reorganizándose, rejuveneciendo, recordando su diseño original de perfección. Estas visualizaciones no eran fantasías escapistas, eran actos de co-creación consciente con la inteligencia infinita de mi subconsciente, que, como Murphy enseñó, responde a la imagen clara y al sentimiento sostenido. Empecé a ver pasajes en los escritos de Murphy que antes me parecían simples metáforas, pero que ahora brillaban como descripciones veladas de estos principios alquímicos. Cuando hablaba de morir al viejo yo para que nazca el nuevo, o de impregnar el subconsciente con la idea de perfección hasta que expulse todo lo que no se le parezca, ahora entendía que se refería a este trabajo profundo de disolver las viejas firmas vibratorias y coagular las nuevas. Su oración científica no era un mero pedir, sino un proceso de alineación vibratoria tan completo que la respuesta era una consecuencia inevitable, una resonancia del universo con el estado interior conscientemente cultivado. La única clave, entonces, no era un truco, sino una dedicación constante a este arte sagrado de la autotransmutación. Era entender que somos, en esencia, seres vibracionales, con la capacidad divina de refinar nuestra propia música interior, y que al hacerlo, no solo sanamos nosotros mismos, sino que contribuimos a la sinfonía de la creación. Este camino, comprendí con una humildad creciente, no era un destino final, sino una espiral ascendente de conciencia, un proceso continuo de disolver y coagular, de morir y renacer a cada instante en la eterna danza de la alquimia interior. A medida que me sumergía con mayor constancia en los crisoles silenciosos de mi alma, aplicando esos principios de disolver las sombras con la luz de la conciencia y coagular nuevas resonancias desde la pureza del yo soy, comencé a percibir que la alquimia interior no era simplemente una herramienta para resolver problemas específicos o sanar heridas aisladas. Era mucho más que eso. Estaba descubriendo que esta única clave, este proceso de refinamiento vibratorio continuo, era en realidad una forma de vivir, una manera de interactuar con la totalidad de la existencia desde un lugar de poder y gracia radicalmente diferentes. Ya no se trataba de enfrentar una disonancia a la vez, como si fueran enemigos en una batalla interminable. Se trataba de cultivar un estado de ser alquímico, una presencia que, por su propia naturaleza, comenzaba a armonizar mi mundo interno y, consecuentemente, a reflejar esa armonía en el lienzo de mi realidad externa. El mundo, tal como lo experimentaba, empezó a transformarse no tanto porque las circunstancias externas cambiaran drásticamente de la noche a la mañana, sino porque yo estaba cambiando la lente a través de la cual lo percibía y la frecuencia desde la cual interactuaba con él. Las personas que antes me irritaban o intimidaban, ahora me parecían transparentes, sus propias luchas y disonancias eran casi visibles para mi intuición, y en lugar de reaccionar desde mis propias heridas, podía responder desde un espacio de compasión, o al menos de neutralidad serena.
Las dificultades que antes me habrían sumido en la ansiedad o la desesperación, ahora las enfrentaba con una calma subyacente, con una confianza silenciosa en que, de alguna manera, la solución ya estaba contenida en el aparente problema, esperando ser revelada por una conciencia alineada. Era como si hubiera aprendido a escuchar la música más profunda del universo y mi propia vida comenzara a danzar en sintonía con ella. Recuerdo una relación particularmente compleja en mi vida, una de esas conexiones kármicas que parecen diseñadas para apretar todos nuestros botones y sacar a la luz nuestras sombras más recalcitrantes. Durante años había intentado arreglarla desde afuera. Conversaciones interminables, intentos de establecer límites, esfuerzos por comprender la psicología del otro. Todo en vano. La dinámica de conflicto y dolor se repetía con una terquedad desesperante. Sin embargo, cuando comencé a aplicar la alquimia interior a mis propias reacciones dentro de esa relación, sin intentar cambiar al otro en lo más mínimo, ocurrió algo milagroso. Me enfoqué en disolver la vibración de mis propias expectativas no cumplidas, de mi necesidad de aprobación, del miedo al abandono que esa persona activaba en mí. Trabajé en coagular, en mi propio campo, la frecuencia del amor incondicional, no hacia la persona necesariamente, sino como un estado del ser, la del autorrespeto, la de la paz interior independientemente de las circunstancias externas. No le dije nada a la otra persona sobre este trabajo interno, simplemente continué refinando mi propia firma vibratoria. Y gradualmente la dinámica comenzó a cambiar. Las discusiones perdieron su virulencia. Donde antes había reactividad, ahora encontraba en mí una capacidad para el silencio compasivo. Donde antes había dolor, comenzó a surgir una comprensión más profunda de las heridas de ambos. La relación no se transformó en un ideal romántico de la noche a la mañana, pero la carga tóxica se disipó. Y lo más asombroso fue que, a medida que yo cambiaba mi vibración, la otra persona, sin que yo hiciera nada para convencerla, también comenzó a mostrar facetas diferentes, más suaves, más abiertas. O quizás, simplemente, mi nueva percepción me permitía verlas por primera vez. La clave no había cambiado al otro, me había cambiado a mí, y al hacerlo, había transformado la danza energética entre nosotros. Esto me enseñó que la verdadera influencia no reside en el control, sino en la resonancia. La sensación que Murphy consideraba el secreto se convirtió en mi brújula cotidiana. Ya no era solo para sentir el deseo cumplido, sino para discernir la calidad vibratoria de mis pensamientos, mis emociones, mis elecciones a cada instante. Antes de tomar una decisión importante, me aquietaba y sentía la resonancia de cada opción en mi cuerpo, en mi campo energético. Aprendí a reconocer la contracción sutil del miedo o la duda y la expansión cálida de la verdad y la alineación con mi alma. Mi intuición, ese susurro del yo soy, se volvió más clara, más confiable. Y las manifestaciones externas, esas que antes perseguía con tanto ahínco, la prosperidad, la salud vibrante, las oportunidades creativas, comenzaron a surgir como subproductos naturales de este estado de coherencia interna. Ya no eran el objetivo principal, sino el reflejo dorado de un alma que estaba aprendiendo a vivir desde su centro alquímico. Era como si, al enfocarme en pulir el sol interior, sus rayos inevitablemente iluminaran y embellecieran todo mi mundo. Quizás este era el juego más grande que Joseph Murphy nos estaba invitando a jugar, su intención más profunda, velada en sus promesas de prosperidad y éxito que eran tal vez el anzuelo para atrapar nuestra atención y guiarnos hacia el verdadero tesoro, la maestría no sobre el mundo, sino sobre nosotros mismos. No se trataba solo de conseguir cosas, sino de convertirse en el tipo de ser cuya vibración purificada atrae
y crea naturalmente armonía, belleza y abundancia, no como un logro, sino como una expresión espontánea de su propia naturaleza transmutada. Vivir desde este yo alquímico era experimentar momentos cada vez más frecuentes de una paz que excedía todo entendimiento, de una alegría sin causa aparente, de una conexión profunda con el flujo de la vida donde el esfuerzo disminuía y la gracia se volvía palpable. Esta única clave, este camino de la alquimia interior, no es un destino al que se llega, sino una senda que se recorre a cada instante, con cada respiración consciente, con cada elección de respuesta frente a la vida. No es para unos pocos elegidos, no requiere dones especiales ni circunstancias externas favorables. Solo exige el coraje de mirar hacia adentro, la disposición a enfrentar las propias sombras con amor y la fe para confiar en el poder transformador de la propia conciencia. Es la sinfonía del ser, donde cada uno de nosotros está llamado a convertirse en el director y el instrumento de su propia música sagrada, una música que, una vez afinada desde el alma, tiene el poder de reescribir no solo nuestra vida, sino de añadir una nota de armonía al concierto del universo. Hemos viajado juntos a través de páginas no escritas, de susurros olvidados y de los silenciosos laboratorios del alma. Partimos de esa sensación persistente de que, a pesar de toda la sabiduría adquirida, faltaba una pieza, una clave fundamental para la transformación verdadera y duradera. Y lo que hemos descubierto, o mejor dicho, recordado juntos, es que esa única clave de alquimia interior que Joseph Murphy quizás nunca articuló en la plenitud de su forma más esotérica, no era una técnica secreta guardada bajo 7 llaves, ni un mantra perdido en el tiempo. Era, y siempre ha sido, algo infinitamente más íntimo, más orgánico y por ello mismo más radicalmente poderoso. La invitación a convertirnos cada uno de nosotros en el alquimista consciente de nuestra propia firma vibratoria. La travesía nos llevó a comprender que las disonancias internas, esas notas de miedo, de carencia, de dolor antiguo que todos cargamos en mayor o menor medida, no son enemigas a ser erradicadas con violencia mental, sino la prima materia, el plomo sagrado que espera pacientemente el toque transformador de nuestra conciencia. Aprendimos que el primer movimiento de esta alquimia es el coraje de sentir sin juicio, de abrazar nuestras sombras vibratorias con la luz de una presencia que no condena, sino que comprende. Ese es el fuego del solve, el poder disolvente del amor consciente que comienza a ablandar las cristalizaciones más antiguas de nuestro ser. Y luego, en el espacio que se abre, descubrimos el segundo movimiento, el coagula, la capacidad de reafinar nuestra vibración, de coagular nuevas resonancias de paz, de poder, de amor, de gratitud, no como una máscara sobre la herida, sino como la expresión auténtica de nuestra alma, recordando su melodía original, su conexión con el yo soy infinito. Este proceso, esta danza entre disolver y coagular, entre sentir la sombra y encarnar la luz, es la esencia de la alquimia interior. Y es aquí, creo yo, donde yace el legado no escrito de Joseph Murphy, la implicación más profunda de su obra. Sus métodos para el subconsciente, tan brillantemente expuestos, son las herramientas, los recipientes, los alambiques. Pero la única clave, el ingrediente activo, el fuego transformador, es esta disposición a emprender el viaje interior de autoobservación, autoaceptación y transmutación vibratoria consciente. Quizás él sabía que esta alquimia no podía ser enseñada como una fórmula universal, pues es una experiencia única e intransferible para cada alma. Quizás confió en que aquellos verdaderamente dedicados a la maestría de su mundo interior, eventualmente, por la propia naturaleza de la búsqueda, tropezarían con esta puerta secreta tal como lo hicimos nosotros.
O tal vez simplemente preparó el terreno, nos dio los mapas de la mente consciente y subconsciente para que estuviéramos listos para descubrir por nosotros mismos que el verdadero tesoro no era solo cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra realidad, sino cambiar nuestra vibración esencial para convertirnos en la realidad que deseamos manifestar. El verdadero oro de esta alquimia, entonces, no se mide en la cantidad de deseos cumplidos o en la perfección de nuestras circunstancias externas, aunque estos sean a menudo reflejos naturales de una vibración interna armonizada. El oro verdadero es la conciencia transformada, es esa paz que subyace a toda tormenta, esa alegría serena que no depende de nada externo, esa conexión inquebrantable con la fuente de todo poder y toda sabiduría que reside en nuestro propio corazón. Es la libertad de saber que no somos víctimas de nuestro pasado ni de nuestros genes, sino arquitectos conscientes de nuestra energía, capaces de reescribir nuestra historia vibratoria a cada instante. Y este poder, esta capacidad alquímica, no me pertenece a mí, ni a Murphy, ni a ningún maestro externo. Es tu herencia divina, reside en ti, ahora mismo, esperando ser reconocida, activada, encarnada. La única clave no es, por tanto, algo que se aprende, sino algo que se es. Es el compromiso sagrado y continuo con tu propia evolución interior. Es la valentía de llevar la luz de tu conciencia a los rincones más oscuros de tu ser, no para juzgarlos, sino para amarlos hasta que se transformen. Es la disciplina gozosa de elegir una y otra vez la frecuencia del amor sobre la del miedo, la de la gratitud sobre la de la queja, la de la expansión sobre la de la contracción. No necesitas rituales complejos ni iniciaciones secretas. Tu laboratorio es tu propia vida. Tus herramientas son tu respiración, tu atención, tu intención, tu capacidad de sentir profundamente. El crisol es tu corazón y el fuego es el amor incondicional que te atreves a sentir por ti mismo, exactamente como eres, mientras te transformas en quien realmente estás destinado a ser. El mundo, mi querido compañero de viaje, mi querida compañera de alma, espera ansiosamente la resonancia de tu nota única, purificada y radiante. Cada vez que transmutas una sombra interna, no solo te liberas a ti mismo, sino que elevas la vibración del todo. Cada vez que eliges vivir desde tu yo soy alquímico, te conviertes en un faro silencioso, en una prueba viviente de que la transformación es posible, de que la magia es real, de que el poder reside dentro. No subestimes la importancia de tu propia alquimia. Eres una nota esencial en la sinfonía de la creación. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, si han despertado un eco de verdad en tu alma, no es una coincidencia. Es porque este mensaje, esta vibración, esta clave oculta de la conciencia, precisaba llegar hasta ti, justo ahora. La pregunta ya no es si esta alquimia es real o posible. La verdadera pregunta es, ¿estás listo, estás lista para que sea tu realidad más profunda y cotidiana? El manuscrito de tu alma espera ser reescrito, no con tinta, sino con la luz de tu propia conciencia transmutada. Y la pluma siempre ha estado y siempre estará en tu mano. Permite que esta revelación no sea solo un conocimiento más, sino el inicio de tu más grandiosa aventura, la de convertirte en el alquimista de tu propia vida. ¿Ya viviste algo parecido a esto? A esta búsqueda de una clave más profunda. ¿Sientes que esta alquimia resuena con tu verdad interior? Suscríbete a Claves Ocultas de la Conciencia, pero solo si tienes el coraje y la profunda intención de convertirte en el maestro alquimista de tu propia vida y despertar el poder que siempre ha residido en ti. Nos vemos en el próximo Eco de Sabiduría.